Si es la primera vez que escuchas esta palabra, puede que te suene un poco abstracta, pero nada más lejos de la realidad, es un concepto más aterrizado de lo que pueda parecer. Es útil y aplicable. Quédate hasta el final y en el vídeo de hoy te explicaré qué es la metacognición y cómo puedes utilizarla para mejorar la forma en la que estudias y aprendes. Pero antes de nada, suscríbete al canal porque está lleno de vídeos tan útiles como este. ¡Empezamos! Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Empecemos por definirla. ¿Qué es la metacognición? Atendiendo a su etimología, la palabra está formada por el prefijo meta, que significa más allá o sobre, y cognición, que se refiere a los procesos de pensamiento y conocimiento. Y eso ya nos da una clara pista de qué se trata. En pocas palabras, la metacognición se trata de ser consciente de cómo piensas, es decir, de cómo funciona tu propio pensamiento, de qué proceso sigue, de conocer tus propias capacidades de aprendizaje y de cómo las usas para aprender. Esto implica una reflexión atenta y consciente sobre el proceso que sigues para adquirir conocimientos y una evaluación de tus estrategias y habilidades de aprendizaje. Y bien, aunque a simple vista pueda parecer un tanto innecesario saber esto, o al menos el saber cómo denominarlo, lo cierto es que se trata de algo realmente útil, porque el fin de la metacognición no es la mera consciencia del funcionamiento de tu mente, pensamiento y procesos y estrategias de aprendizaje, sino que te permite ir un paso más allá. Conocer esto te permite detectar fallas, errores y áreas de mejora, de manera que, haciendo un buen uso de esta habilidad, podrás mejorar la forma en la que estudias y así mejorar la calidad de tu aprendizaje. Entonces, traduzcamos este término a algo más tangible, a una serie de pasos que puedes seguir para mejorar la forma en que estudias y aprendes. ¿Cómo usar la metacognición para aprender mejor? Autoevaluación. El primer paso es hacer una autoevaluación, que, antes de empezar a estudiar una materia, te permitirá ser consciente de qué sabes ya y qué no sabes todavía. Tener conciencia de cuál es tu nivel de conocimiento o ignorancia es siempre un buen punto de partida. Además, en este primer paso, también debes conocer cuál es tu estilo de aprendizaje. Posiblemente tengas más facilidad para aprender información a través de una vía o de otra, mediante una estrategia u otra, o en un formato u otro distinto. A esto me refiero. Tal vez tienes una buena memoria visual o quizá te quedas mejor con lo que escuchas. Sabiendo esto, puedes tratar de incluir en tu forma de estudio estrategias de aprendizaje que incluyan estímulos o formatos acordes a tu estilo de aprendizaje. Elección de las técnicas o métodos de estudio. Del mismo modo, las técnicas de estudio tales como esquemas o resúmenes o los métodos de estudio, entendiendo estos últimos como un sistema que incluye diferentes técnicas y pasos a seguir, pueden ser más adecuados para estudiar algunas asignaturas, pero no tanto para estudiar otras. Entonces, de entre todos los métodos de estudio que conoces y de todas las técnicas de estudio que conoces, no te cases solo con una o con unas pocas, sino que es mejor que en función de cada asignatura decidas utilizar las que consideres más efectivas en ese caso. Por ejemplo, hacer resúmenes no es precisamente útil para aprender a resolver integrales o derivadas, así que usarlos cuando las estudies será inútil. En cambio, comprender qué estás haciendo al derivar o al integrar, conocer cuál es su aplicación en el mundo real y practicar a resolver este tipo de operaciones será una forma mucho más efectiva de aprenderlo. Visto desde la perspectiva metacognitiva, estás siendo consciente de tu forma de aprender y de la naturaleza de cada asignatura, y por eso, en cada caso, puedes elegir entre el elenco de herramientas de aprendizaje de que dispones, en vez de simplemente estudiar tal y como lo harías en cualquier otra situación, sin pensar en ello. Análisis y evaluación del aprendizaje. Después de haber estudiado cada asignatura siguiendo un sistema o estrategia adaptado a ti y a cada una de ellas, tienes que pararte a analizar los resultados y a reflexionar al respecto. ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuánto has tardado? ¿Lo entiendes realmente bien? ¿Ha dado mejor resultado que otras veces usando otros métodos? Mediante este análisis podrás comprobar si realmente la forma elegida para estudiar fue efectiva o no, y podrás identificar qué puntos fuertes tiene y qué puntos flacos tiene. Si fue efectiva, vas por el buen camino, y tal vez baste conseguir así, o quizá puedas ir incorporando pequeños cambios para lograr algunas mejoras. Si no fue efectiva, es señal de que debes cambiarla. Prueba otros métodos, otras técnicas, incorpora algo o elimina algo.
Este proceso de análisis te permitirá aplicar lo aprendido a tu forma de estudiar la próxima vez que tengas que estudiar información semejante. En esto consiste la metacognición, en no limitarte a estudiar sin más de cualquier manera, sino en hacerlo de forma estratégica, con sentido, teniendo un porqué para hacer o no hacer un paso, en analizar tu forma de estudiar y aplicar mejoras, siempre para conseguir un aprendizaje más completo y mejores resultados. Si este vídeo te ha resultado útil, házmelo saber con tu like, compártelo con quien lo necesite y suscríbete al canal para no perderte los que están por venir. Nos vemos en el próximo vídeo.